Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, primero los quiero felicitar a todos los que hicieron los exámenes, a todos los que hicieron los parciales. Imagino que en esta semana, en el transcurso de esta semana, van a tener las notas. Así que acuérdense que va a ser aprobado o desaprobado. Bien. Hoy les voy a hablar, digamos, de un tema que para mí, digamos, personalmente, de alguna manera es como que representa lo mejor y lo peor de la historia argentina. Es el peronismo. ¿Sí? Es un fenómeno complejo con un montón de cosas, digamos, distintas. Es muy difícil tomar una postura a favor o en contra de un proceso que es tan complejo, que tiene tantas dimensiones, que tiene tantas cosas, digamos, buenas y malas. Así que bueno, voy a intentar ser lo más ecuánime posible, digamos, ¿no? Con el movimiento. La idea básicamente es que podamos ver, ¿no es cierto?, cuáles fueron los orígenes, ¿sí? Cuáles son, aparte, digamos, las características del plan económico que llevó a cabo, y básicamente las causas de la caída, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Por eso, digamos, vamos a empezar a compartir, ¿no es cierto? ¿Sí? A partir, digamos, de un PowerPoint, como hacemos siempre, como hacemos todas las veces, digamos, que hemos tenido, digamos, clases. Eh, a ver, Perón tuvo básicamente el primer, digamos, gobierno, tuvo dos gobiernos en la primera etapa. Perón es elegido presidente, es elegido, digamos, por el voto popular, ¿sí? En 1946, en febrero del 46, y posteriormente, digamos, es reelegido, reforma la Constitución mediante 1949, es reelegido en 1952 para un segundo periodo, que va a estar trunco porque en el 55 va a ser derrocado por un golpe de Estado. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿la idea cuál es entonces? Es empezar, digamos, primero a ver cuáles son los orígenes, ¿sí? Digamos, del peronismo. Ustedes acuérdense que en el 30 hubo un golpe de Estado contra Irigoyen que derroca el gobierno radical y que establece un modelo conservador, un gobierno conservador, que, digamos, dura hasta el 43, con fraude, muy parecido a lo que había previo a Irigoyen. En el 43 hay un golpe de Estado militar, que justamente, digamos, lo que hace es derrocar ese gobierno conservador, y dentro, digamos, de ese gobierno militar, que va a ser dado por el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, Perón va a ocupar varios cargos. Va a ser ministro de guerra, va a ser vicepresidente, y va a tener, digamos, un cargo importante, que es el de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es lo que hoy es el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, ustedes acuérdense que la década del 30 comenzó a haber, digamos, un proceso importante de desarrollo industrial, y en ese proceso de desarrollo industrial hay un desarrollo importante de la clase obrera, que claro, como era un gobierno que gobernaban conservadores, no había leyes laborales, no existía indemnización en caso de despido, de vacaciones pagas, nada de eso. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese contexto? Bueno, lo que ocurre, digamos, es que Perón, siendo ministro de Trabajo, secretario de Trabajo, observa, digamos, desde la Secretaría de la Previsión Social esa situación de los trabajadores y comienza con resoluciones y con normas, digamos, que lo favorecen ya desde ese gobierno, lo que le da, digamos, aparte un prestigio muy fuerte entre los trabajadores. Por eso las primeras leyes, digamos, laborales, aumentos de salarios en esta época, así cuando aún no había sido elegido presidente. Perón es metido preso, sí, en el 45 por el gobierno militar, porque el propio gobierno militar, digamos, se da cuenta que Perón estaba haciendo cosas que lo acusaban de financiar su carrera política, lo ponen preso, y es cuando se produce, digamos, el levantamiento del subsuelo de la patria, es decir, masas de personas, generalmente pobres, trabajadores, que habían sido favorecidos por el peronismo, digamos, básicamente por estas nuevas normas de Perón, se hacen a la calle y llegan a, digamos, a la Plaza de Mayo para pedir por la libertad de Perón, que ese mismo día es puesto en libertad. Acá les dejo, digamos, algunas imágenes, ¿no es cierto? Las famosas patas en la fuente. Ustedes imagínense, digamos, lo que era para señoras bien, digamos, que estaban en ese momento en las confiterías paquetas del centro, digamos, tomando el té con masas secas, y de repente ven pasar, digamos, masas y masas de trabajadores, de personas pobres, generalmente, como lo decían, descamisados, que llegan a la Plaza de Mayo y encima meten las patas en la fuente de la Plaza de Mayo, como acá se muestra, digamos, la foto. Perón es dejado en libertad, empieza la campaña electoral porque el gobierno militar llama a elecciones, y como les decía recién, en febrero del 46, Perón gana las elecciones ante la Unión Democrática, que era la unión de todos los partidos que rechazaban el peronismo. El radicalismo, el socialismo, el comunismo, partidos conservadores del interior, partidos liberales, todo eso, digamos, que rechazaba a Perón, va de alguna manera a unirse en la Unión Democrática en contra del peronismo. ¿Sí? Entonces Perón gana las elecciones, digamos, y va a empezar, digamos, con un modelo económico muy importante. ¿Cuál es este modelo económico? Primero, digamos, el objetivo de Perón, ¿sí?, era el desarrollo industrial. Piensen, Perón es un militar. Perón cree, digamos, entonces, que el objetivo de la política
es generar un país que sea independiente en términos económicos, un país, digamos, autónomo, un país que no tenga que rendirle cuentas a nadie. Esto es su forma de pensar, ¿no? ¿Cómo se logra eso? Bueno, básicamente se logra generando industria. ¿Por qué razón? Porque ellos no hay que importar. ¿Se entiende cómo es esto? ¿Cómo van a hacer entonces? ¿Con qué estrategia va a desarrollar la industria? Bueno, la industria de Argentina va a estar desarrollada de una manera bastante, digamos, particular. ¿Por qué razón? Porque, digamos, el principal pilar, digamos, del gobierno peronista va a ser el desarrollo industrial. El otro pilar, sin el cual se cae, digamos, es la intervención del Estado. Va a haber políticas muy fuertemente keynesianas. ¿Cuáles van a ser estas políticas públicas, digamos, de intervención estatal? Primero, ¿sí? Cobrarle un impuesto, digamos, a el agro, básicamente la oligarquía terrateniente. ¿Cómo va a ser, digamos, este impuesto que se le cobra? Perón crea el IAPI, el Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio. El IAPI lo que va a hacer es comprarle la producción de granos y de carnes a la oligarquía a un precio menor al precio internacional, y luego ser el propio Estado, digamos, el que va a vender esa producción. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos, yo soy un estanciero. Antes de esto, yo le vendía la carne y los cereales a los ingleses, por ejemplo. Bueno, yo no puedo hacer más eso. Le tengo que vender la producción de granos y de cereales al IAPI, o sea, al Estado, y luego el Estado lo vende al exterior a un precio mayor. ¿Sí? Se queda con una parte del Estado que de otra forma me correspondería a mí. Obviamente esto implica, digamos, que pierda mucho el sector oligárquico. Bueno, no solamente es eso, digamos, va a haber aparte una nacionalización de los sindicatos, un reconocimiento de los sindicatos, con lo cual los sindicatos van a ejercer una presión muy fuerte para que suban los salarios. Va a haber leyes laborales muy importantes, ¿no es cierto?, como las vacaciones pagas, ¿no es cierto?, que va a permitir, por ejemplo, que haya turismo de masas. El salario, digamos, va a tener, digamos, aparte un nivel bajo del cual no se puede pagar. Bueno, un montón de leyes que conocemos hoy, ¿no es cierto?, que protegen al trabajador. Y por supuesto, aparte, nacionalizaciones. Va a ser un Estado muy grande, un Estado, digamos, que va de alguna manera a tener sus empresas, entre ellas, por ejemplo, los ferrocarriles. Ustedes acuérdense que los ferrocarriles eran inversiones inglesas, es decir, eran de capitales ingleses que habían invertido en la Argentina a principios del siglo XX. Bueno, pero, digamos, va a hacer que esos trenes, por ejemplo, formen parte, ¿sí?, del Estado argentino. Entonces, por intervención del Estado, distribución de la riqueza, ¿no es cierto?, desarrollo industrial y creación de un mercado interno. ¿Qué quiere decir esto? Digo, todo el tema que tiene que ver con los salarios altos, relaciones de trabajo reguladas por el Estado, la legislación laboral, ¿a qué apunta básicamente? Apunta a que la gente tenga capacidad de consumo, que tenga plata en el bolsillo para poder comprar y que esto active la industria. ¿Sí? Por eso va a haber, digamos, digo, todo lo que tiene que ver con las vacaciones pagas, con los descansos de fin de semana, todo esto para que la gente gaste, ¿sí?, lo que gana con salarios altos. Entonces, de esta manera, lo que se garantiza, digamos, es que aumentando la demanda en el mercado interno, aumenta la producción. Este es el modelo económico, básicamente, ¿sí? Desarrollo industrial, ¿sí?, intervención del Estado, mercado interno. Son los tres ejes, ¿sí?, del gobierno o del modelo económico peronista. Que claro, digamos, se va a agotar rápidamente en el 49. ¿Cómo se va a agotar? ¿Por qué se va a agotar? Bueno, ¿cuál era, digamos, el talón de Aquiles de este modelo económico? Que los productos que se seguían exportando, digamos, y sobre lo que cobraba impuesto el Estado, eran los productos del agro, del campo. Va a haber una crisis muy importante por una sequía en el 49, y posteriormente el valor en el mundo de esos productos va a caer. Es decir, el mundo va a pagar menos por el trigo, por la carne, por el maíz, por las cosas, digamos, que la Argentina exportaba. Lógico, ¿sí? Al valer menos, el impuesto que se cobra tiene que ser menor, ingresa menos dinero y menos plata para pagar salarios, para dar subsidios a la industria, para incrementar el mercado interno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La falta de divisas, la falta de, digamos, en este caso de dólares, va a ser, digamos, que el peronismo, el gobierno de Perón, ya en el segundo gobierno, acuérdense que Perón reforma la Constitución en el 49 y es reelegido en el 52, ya va a implementar políticas, digamos, que no son las del principio. ¿Por qué razón? Bueno, porque va a buscar acuerdo con empresas extranjeras, con capitales extranjeros para que inviertan, especialmente, digamos, en el sector energético y el sector del petróleo, porque ya los salarios no van a tener el valor del principio, es decir, va a caer la capacidad de consumo, el valor del salario, ¿sí? Y bueno, es como que entra en crisis, digamos, este modelo económico, y Perón en la segunda presidencia cambia, digamos, de modelo económico.
es un modelo menos simpático para las masas. Entonces, ¿qué es lo que hace Perón frente a esto? Por miedo a perder, digamos, el apoyo en las masas, es como que incrementa sus rasgos autoritarios. Y a ver, ¿por qué les digo esto? Acuérdense que yo les dije al principio de la clase que el peronismo tiene mucho de lo mejor del país y mucho de lo peor del país. Bueno, esta es la cara, digamos, yo les conté primero las caras simpáticas, las leyes laborales, el desarrollo industrial, las cosas que con las que uno puede compartir, digamos, con ese gobierno. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando empieza, digamos, a entrar en crisis el modelo económico y comienza a perder, digamos, de alguna manera, o cree el peronismo, porque nunca lo perdió en realidad, pero el peronismo cree, digamos, que empieza a perder, digamos, su influencia en las masas. Aparte, bueno, muere Evita en el 52, lo cual también, digamos, para Perón es un golpe muy importante porque Evita, su esposa, era de alguna manera como el lazo con los sindicatos y con los sectores más pobres de la sociedad. El peronismo empieza, digamos, a invadir y empieza de alguna manera, digamos, a desarrollar restricciones, digamos, que tienen que ver con la libertad de expresión. Por ejemplo, cierra todos los diarios y todas las radios que no fueran peronistas. Eh, por ejemplo, digamos, encarcela opositores. Hay un caso muy, digamos, emblemático que es el encarcelamiento, ¿sí? Del diputado radical Balbín. Sí, Ricardo Balbín es puesto preso por ser opositor, una cosa, digamos, realmente increíble. Y bueno, y por supuesto, digamos, también esta clase de intervenciones en el sistema educativo, es decir, la idea, digamos, el intento por parte del gobierno de adoctrinar. La gente que lee esto no es tonta, no es que la gente va a cambiar su forma de pensar por leer esto. Pero sí, digamos, el gobierno pensaba que esto era posible y bueno, y por eso incrementa, digamos, su presencia en las escuelas. Piensa que con estos libros que yo les muestro acá, digamos, digamos, en la pantalla, son los libros con los que se estudiaban en las escuelas. Producto de lo cual, ¿sí? Comienza, digamos, a establecerse en contra, digamos, de Perón, un bloque muy importante, conformado por todos aquellos que habían sido perjudicados por el régimen. Básicamente, el agro, o sea, el sector industrial, el sector agropecuario, el sector de la oligarquía terrateniente, que había sido agredida en sus intereses, un sector del ejército, un sector de la iglesia, que si bien Perón le había otorgado la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, se pelea después en el segundo gobierno por este tipo de cuestiones, digamos, porque hay la intervención, digamos, en la educación. Una cosa, digamos, bastante terrible. ¿Por qué razón? Porque, a ver, una de las peores cosas que ha tenido el peronismo es que le ha dado, digamos, a la Iglesia Católica la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. La escuela tiene que ser laica, la escuela del Estado, no puede estar, digamos, embanderada por alguna religión, porque en la escuela pública van chicos que no son católicos, digamos, que son, muchos son católicos, pero muchos son judíos, muchos son protestantes, muchos no tienen ninguna religión. Entonces, bueno, por eso la Iglesia Católica al principio lo había apoyado, pero después, cuando Perón hace estas cosas, digamos, la Iglesia pasa a la oposición. Entonces, a ver, empresarios, ¿no es cierto?, del campo, iglesias, militares, en especial, digamos, aquellos sectores militares que estaban identificados con la iglesia. Ustedes saben que la vinculación entre iglesia y militares en la Argentina es muy, digamos, una cosa muy compacta, y todo esto va a terminar con una revolución en contra de Perón, que lo va a derrocar en el 55. A ver, yo me quiero detener, digamos, acá un par de cuestiones. Primero, es un golpe de Estado. Ellos se llaman a sí mismos revolución, pero, digamos, es un golpe de Estado. Es decir, es un grupo de militares encabezado por Lonardi, digamos, que acá está en la jura, digamos, el Diario de la Nación de ese día, ¿sí? Del 16 de septiembre de 1955, y está en la jura, digamos, ¿no es cierto?, de ese presidente de facto. A ver, el peronismo había sido muy autoritario en su segundo mandato con respecto a la oposición. Este golpe lo que va a hacer es no solamente destituir a Perón, que Perón se exilia, ¿sí?, primero en Centroamérica, después en España, sino que además va, por ejemplo, a establecer, digamos, una serie de prohibiciones. Entre ellas, por ejemplo, la prohibición ridícula de nombrar a Perón. Estaba prohibido por decreto en ese momento nombrar a Perón, ¿sí? Sin contar con que va a ser un gobierno que va a perseguir peronistas, va a proscribir a Perón, es decir, Perón va a estar prohibido en el país, igual que su movimiento y su partido, y por supuesto, digamos, va a encarar toda una serie de cuestiones que son aberrantes, como el fusilamiento de peronistas. Es decir, Perón era autoritario, pero la respuesta es aún más autoritaria. ¿Sí? Bueno, hasta acá. La clase que viene, vamos a ver ya, digamos, la segunda parte del siglo XX. Que tengan una buena noche.